Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en cada rincón donde se habla de las producciones turcas, Mert Ramazan Demir. Y sí, como bien indica el título de nuestro vídeo, hoy vamos a explorar su más reciente reacción. Específicamente, ¿qué piensa ahora de Afra Saracoglu? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar en este encuentro. Si eres fan de esta pareja que ha conquistado corazones o simplemente te interesa conocer las dinámicas entre nuestros actores predilectos, quédate hasta el final, porque este vídeo está cargado de información jugosa y quizás algunas sorpresas. Y antes de empezar a desgranar todo, no olviden por favor que este canal vive de su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias. Ahora sí, vayamos al grano. La pregunta que nos trae hoy aquí es directa y genera muchísima expectativa. ¿Qué piensa Mert Ramazan Demir de Afra Saracoglu en este preciso momento? Sabemos que ambos actores han compartido una química innegable en pantalla, especialmente en la serie Yalan, donde interpretan a Ferit y Seyran, respectivamente. Esta conexión, tan palpable y que ha trascendido la ficción, ha sido el motor de innumerables conversaciones, especulaciones y, por supuesto, de un gran cariño por parte de los fans. Pero, ¿cómo es la relación fuera de los sets de grabación? ¿Sigue siendo tan cercana? ¿Han cambiado las cosas con el tiempo y la evolución de sus carreras y vidas personales? Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad relacionada con sus celebridades, han estado muy pendientes de cada movimiento de Mert y Afra. Y es precisamente de estas fuentes, de los reportajes, de las entrevistas que han podido captar, de los comentarios que se han filtrado, de donde extraemos la información para responder a esta intrigante cuestión. No se trata de inventar, sino de analizar y compilar lo que se dice y lo que parece ser. Lo primero que debemos recordar es que Mert y Afra han sido siempre bastante profesionales y reservados con su vida privada. Han procurado mantener un límite claro entre su vida pública como actores y su esfera íntima. Sin embargo, a veces ese límite se difumina, y los fans, ávidos de saber más, buscan señales. Y en el caso de Mert y Afra, ha habido muchas señales a lo largo del tiempo. Si retrocedemos un poco, vimos cómo su amistad y complicidad crecieron durante las grabaciones de Yalan. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en eventos y parecían disfrutar genuinamente de su tiempo juntos. Esta cercanía fue uno de los pilares que hizo que la pareja de Ferit y Seyran fuera tan querida. Los fans se identificaban con su relación, veían en ella algo especial, y eso se reflejaba en el éxito rotundo de la serie. Ahora, la pregunta es ¿qué piensa Mert ahora? Y ahora es un término clave. Las dinámicas cambian, las personas evolucionan y las relaciones, sean de amistad o de otro tipo, también. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en las últimas apariciones y declaraciones, es que Mert sigue manteniendo un profundo respeto y admiración por Afra. En recientes entrevistas, cuando se le ha preguntado por Afra, Mert ha respondido con palabras que denotan cariño y un gran aprecio. No ha habido nunca un atisbo de negatividad o resentimiento. Al contrario, siempre se refiere a ella como una gran colega, una profesional excepcional y, sobre todo, una persona a la que valora enormemente. Ha destacado en varias ocasiones su talento, su dedicación al trabajo y la facilidad con la que han logrado esa química tan especial en pantalla. Él mismo ha confesado en más de una ocasión que Afra es una de las actrices con las que más cómodo se ha sentido trabajando, y que la conexión que tienen es algo que no se da todos los días. Además, cuando se especula sobre posibles relaciones sentimentales o simplemente sobre el estado actual de su amistad, Mert suele ser muy diplomático pero también sincero. Ha evitado entrar en detalles sobre su vida privada, pero ha dejado claro que la relación que tiene con Afra es muy importante para él, ya sea en un plano profesional o personal. Lo que sí parece ser un consenso entre los observadores es que, a pesar de las presiones mediáticas y las tendencias que a veces surgen en las redes sociales, Mert Ramazan Demir mantiene una postura madura y respetuosa hacia Afra Saracoglu.
Podríamos decir que su pensamiento actual hacia Afra se resume en una mezcla de admiración profesional, gratitud por la experiencia compartida y un sincero aprecio por la persona que es. No hay señales de conflicto de distanciamiento forzado, ni de malos entendidos. Al contrario, la imagen que proyecta Mert es la de alguien que valora profundamente el vínculo que ha construido con ella, tanto dentro como fuera del set. Es posible que con el paso del tiempo y la finalización de la serie, sus caminos profesionales tomen rumbos ligeramente distintos, como es natural en el mundo de la actuación. Pero eso no significa que el aprecio mutuo desaparezca. De hecho, a menudo las experiencias intensas y compartidas en proyectos exitosos forjan lazos que perduran. Hemos visto también que Mert ha defendido en ocasiones la privacidad de Afra y la suya propia, pidiendo a los fans que no especulen en exceso o que respeten sus decisiones. Esto demuestra un gran sentido de protección y un respeto por la individualidad de cada uno. No quiere que las presiones externas afecten su relación, sea cual sea la naturaleza exacta de esta en este momento. Si nos ponemos a pensar en el impacto que Yalan ha tenido, y en cómo Mert y Afra se convirtieron en la pareja del momento, es comprensible que el público quiera saber qué sucede con ellos. Sin embargo, es importante recordar que ellos son personas y que, como tales, tienen derecho a su espacio y a su propia evolución. Lo que Mert piensa de Afra ahora, en esta etapa, parece ser la consolidación de un respeto mutuo y de una amistad construida sobre bases sólidas de admiración y experiencias compartidas. Las redes sociales, por supuesto, siempre están ahí para captar cualquier mínimo detalle. Un like, un comentario o una foto compartida, todo se analiza. Y hasta ahora, lo que se ve es una relación de respeto, apoyo y un cariño genuino que trasciende la pantalla. Mert ha sido muy claro en que Afra es una colega increíble, y que la conexión que tuvieron en Yalan fue algo especial. Y lo que dice ahora parece reafirmar esa idea, sin añadir ni quitar nada que pueda interpretarse negativamente. En resumen, si tuviéramos que definir el pensamiento de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saracoglu en este preciso instante, diríamos que es uno de gran admiración profesional, un profundo agradecimiento por los momentos compartidos y una valoración de la excelente persona y colega que ella es. No hay indicios de resentimiento, sino de un lazo que, aunque evolucione con el tiempo, se mantiene en un plano de respeto y aprecio. Él la ve como una artista talentosa y una persona valiosa, y eso es algo que ha comunicado de manera consistente. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar qué piensa Mert Ramazan Demir de Afra Saracoglu basándonos en las últimas informaciones y en la trayectoria de su relación. Lo que hemos concluido es que la admiración y el respeto siguen intactos, y que la conexión que comparten, aunque ahora quizás en un plano diferente, sigue siendo muy valorada por él. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido responder a esa gran pregunta que muchos tenían en mente. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que la amistad entre ellos es fuerte? ¿Qué otros aspectos creen que influyen en su relación? Déjenme saber todo en la sección de *comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejarle un *me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie o de los actores, para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra increíble comunidad y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series y artistas favoritos. Chao, chao.